Resulta que un fondo inmobiliario de París, Francia, contacta con un despacho de detectives de Castilla y León. Habían seleccionado a 3 contratistas de obra civil para un contrato de rehabilitación de un hotel en Salamanca y necesitaban un informe lo más completo posible de cada uno de esos contratistas. Caso real número 16. Saludos de este que os acompaña como siempre encantado y feliz como un colibrí, vuestro amigo y compañero Óscar Rosa como la pantera. A los mandos técnicos Bahía Records, haciendo magia con el sonido Javier Álvarez, el lujo, la calidad y distinción de Ismael Córdoba y José Luis Ibáñez Ridao, y las voces de Ana Cabello, Salvador Gamero, Marisa del Pozo, Daniel González y Vicente Oroza. Bien hallados al episodio número 16 de El Loco del Fondo, el podcast sobre historias de detectives de verdad. En el programa de hoy, en la sección Detectives por el Mundo, viajamos a Camerún. En Todo lo oye, todo lo ve, todo lo sabe, de José Luis Ibáñez Ridao, vamos a descubrir la dimensión profesional de Vidocq, más allá de sus tópicos. En Orígenes del Detectivismo, hablamos de una de las fuentes de información más utilizada por los investigadores desde sus orígenes, los libros eclesiásticos en las iglesias. En el apartado Detectives de Ficción de Ismael Córdoba, conoceremos el top 3 detectives en películas que, digamos, no son brillantes. En libros del detectivismo, hoy será el turno de otro imprescindible, Inspección Ocular, de Pedro Serrano García, años 40 del siglo XX. Y en Personajes de carne y sabueso, la historia de un detective que trabajó para Charles Chaplin o Clark Gable, el conocido como el detective de Hollywood, Samuel Benjamin Marlowe. ¡Arrancamos! Es habitual que los detectives privados colaboremos con otros compañeros detectives a nivel nacional o internacional. Somos como sus ojos, sus oídos, su boca y sus manos. Algo así como una extensión de ese colega que por logística no puede llegar a la ciudad donde tú estás. Entre varios tipos de colaboraciones, una de ellas son las investigaciones que se conocen como Alive and Well Check. La traducción sería algo así como vivo o viva y bien, y me sirve para explicaros en qué consiste. Os cuento. El cliente final suele ser una aseguradora de Estados Unidos y el objetivo de la investigación pueden ser 2. El primero es una comprobación sobre si ese ciudadano americano sigue vivo. En algún momento os contaré a modo de ejemplo cómo un cliente me solicita una vez al año que compruebe y documente con fotografías si un abuelito de más de 90 años sigue vivo. El segundo objetivo de este tipo de investigaciones y el motivo principal por el que se recibe el encargo de vivo y bien está relacionado con un fallecimiento. Detrás hay una importante liquidación al tener un seguro de vida contratado. El cliente final necesita verificar y comprobar que el relato que le han transmitido es cierto, así como los testimonios y parte de la documentación que han enviado. Hoy quiero compartir un caso. Es el caso del señor y la señora Hoff. Os recuerdo que el cliente final es una aseguradora norteamericana y mi cliente, el que me contrata, con el que tengo el contacto y al fin y al cabo el que paga mi factura, es otro despacho de detectives en algún lugar del mundo. Ella había fallecido 15 días antes del encargo. Os pongo en antecedentes. Señora de más de 85 años, una vida de jubilada tranquila, sin enfermedades y saludable en un pueblo tranquilo de la costa de Málaga. Una tarde se encuentra indispuesta. La pareja va a urgencias y le dan el alta. No encuentra nada importante. Una vez que llegan a su casa, el matrimonio se dispone a cenar en la planta de arriba. Mientras comen un puré de patatas, él nota cómo a ella poco a poco se le van cerrando los ojos y de repente su cabeza cae sobre el puré de patatas. Ella se despierta y él limpia su cara con una toalla. Ella le dice que se encuentra muy cansada y quiere ir a dormir. La habitación está en la planta de abajo. Ella cae por las escaleras y debido al accidente fallece. Este fue el relato que el marido transmite a su aseguradora.
Mi cliente me adjuntaba una copia del pasaporte del matrimonio, un documento oficial del tanatorio, otro oficial del hospital que certificaba el fallecimiento y también un documento que habían enviado a la aseguradora con el relato de todo lo que había ocurrido. En primer lugar, me dirijo al tanatorio, que me confirma que el documento que yo tengo es el mismo que el que ellos tienen. Después, me dirijo al hospital. Mi idea era comprobar si el certificado de fallecimiento coincidía. Cuando pido el favor a la doctora que lo ha certificado, me encuentro con una sorpresa. La hora de entrada en el hospital es distinta al documento que yo tengo. En la mía parecía como que había sido borrada y modificada. Eso me hizo sospechar. Luego quise entrevistarme con los vecinos a ver qué me contaban. Con los 3 que me entrevisto coinciden en decirme que era una pareja que discutía con frecuencia, que en ocasiones las voces se escuchaban fuera de casa. Estaba deseando contarle esto a mi cliente. Quizás era algo importante a transmitir la aseguradora. Se me pasaba de todo por la cabeza. ¿Y si el marido la había empujado por las escaleras? Os he contado en alguna ocasión que tengo mucha imaginación. Pero la respuesta de mi cliente me dejó de piedra. Óscar, a mi cliente no le interesa esa parte. Solo quiere saber que los documentos están bien. No le han dado importancia a la modificación de la fecha de entrada al hospital ni a lo que te han contado los vecinos. Buenas. En primer lugar, agradecer a Óscar Rosa el privilegio de participar en este legendario e internacional podcast, El Loco del Fondo. Soy Salvador Gamero, detective privado en España desde 2018. Algunos me conocéis de las ponencias en congresos y los cursos de ciberinvestigación y OSINT. La imaginación está presente cuando buscamos otra perspectiva que nos permite resolver los temas. Vamos a usarla para replantear la expresión el loco del fondo y así analizar la expresión el fondo del loco. ¿Quién no está un poco loco? Y en esta bendita profesión quizás sea imprescindible ese toque que nos permite comportarnos de forma imprudente. Es profesión de adrenalina. Le sumamos la empatía para con nuestro cliente y tenemos la dupla que nos engancha, adrenalina y vocación de servicio. Muchos de ustedes sois detectives de nacimiento. Desde pequeño queréis ser detectives, lo conseguisteis y lleváis decenios ejerciendo la profesión, algunos siguiendo la estela de vuestros mayores. Siempre fuisteis detectives. En mi caso, fui detective por evolución. Desde el 92 era profesor y otras cosillas en la Andalucía de la brecha digital. Todo comenzó cuando el director del centro de estudio privado en el que yo estudiaba gratis, a cambio de mantener el aula de informática, me ofreció la oportunidad de dar unos cursillos para ganar algo de dinero. Desde entonces he compaginado la formación con todas las actividades que he realizado en mi vida, que no han sido pocas. Usaba Internet de manera aventajada, pero solo eso. Llegó la crisis de 2009 y me corneó de lleno. Eso me hizo pivotar hacia la seguridad privada. Ahí estaba, con casi 40 años, trabajando de vigilantes en guetos y polígonos industriales abandonados. Reconozco que el trabajo no me entusiasmaba. Sin embargo, me permitió observar la vida desde otro punto de vista, escribir 2 libros, continuar mi formación de transición y mantener el frigorífico, si no lleno, a medio llenar. Generaba adrenalina y sofocaba mi vocación de servicio. Seguí formándome como director de seguridad y profesor de seguridad privada. Y entonces ocurrió. En mi cabeza roneaban los conocimientos de seguridad y de informática. Era inevitable que naciera en mí la pasión por la ciberseguridad y, cómo no, por la ciberinvestigación. Comprendí que lo que se hacía en la gestión y prevención de riesgos de ciberseguridad tocaba derechos fundamentales de terceros. Por lo tanto, era necesario tener la habilitación de detective y un interés legítimo para poder realizar ese tratamiento de datos personales. Aproveché que tenía que hacer un trabajo de fin de máster para escribir el documento Investigaciones privadas en fuentes abiertas, en el cual analizaba la parte técnica y la parte legal, y que fue de gran acogida en el sector. Mientras tanto, continuaba con los estudios universitarios de detective privado y una vez finalizados me di de alta. Ya tenía el ansiado libro de registro. Actualmente trabajo para clientes finales, los menos, y hago colaboraciones con otros despachos de compañeros, tanto de ciberinvestigación como trabajos de campo. Hago mutuas, nos organizamos en UTE. Otra unión ha sido la del local, que usamos como sede varios despachos y que bajo el nombre Círculos de Detectives realiza talleres para compañeros y estudiantes. Existen otros sectores tangenciales a la investigación privada que también estoy explorando, como la gestión externa de canales de denuncia en compliance o la mediación online. Y sigo dando clases. Cuando me lo permiten, la disfrazo de ponencia en congresos de detectives, de informática o de inteligencia.
Los últimos, Descon en Barcelona, O Sintomático en Madrid y Honeycomb en Guadalajara. Termino agradeciendo que me haya permitido compartir una pequeña parte del trasfondo de este loco, solo la que afecta al ejercicio activo de la profesión, para que veáis cómo a los 50 años y recién llegado es posible crear sinergias, y os animo a la agrupación y al trabajo en equipos multidisciplinares. Me despido, feliz como una perdiz. Sean felices y coman colibrises. Hola, soy Marisa del Pozo y mi marido es detective. Hay gente que cree que un detective es como lo que se ve en las películas, y no, ellos no son así, pero sus mujeres o parejas sí somos como las mujeres o parejas de los detectives. Mi marido lleva unos 8 años a la profesión, por lo que relativamente es un poco nuevo. 8 años en los que todo ha cambiado mucho. Vivimos sin un horario fijo, sin planes, con una bolsa de ropa en la puerta, comida siempre preparada para meter en una nevera portátil, cámaras, teléfonos y cacharros cargándose por todos los enchufes de ese cuarto suyo que cualquier día le engulle de todo lo que hay dentro. ¿Me gusta la profesión de mi marido? Pues sí me gusta, porque a él le encanta, disfruta con su trabajo y le hace feliz. Por ende, yo soy feliz también. ¿Vivo con miedo o angustia? Pues también. Miedo a la carretera, sobre todo cuando los servicios son en moto. Yo odio las motos. Angustia a no saber si ha comido, si ha llegado bien, si se le está dando bien el servicio. Angustia al frío, al calor, a la lluvia, a las horas y horas de no saber nada de él. Todo eso se pasa cuando le oyes llegar a casa, soltar la mochila en cualquier sitio, respira profundo y te dice otro día más, satisfecho del trabajo bien hecho o decepcionado porque no ha salido como él esperaba. Sea cual sea el resultado, le apoyas, le abrazas y le dices ¡ole tú! Ser mujer de detective tiene sus cosas, no todo es estar sola y esperar. También es sorprenderte con cosas que te cuenta que a veces parecen inverosímiles. Te ríes con anécdotas increíbles. A veces una también forma parte de esas historias cuando te lleva de cobertura, como dice él. Y yo lo paso mal. Creo que ser mujer de un detective es otra forma de ver y de vivir la vida. A mí me gusta. Saludos desde el loco del fondo. Gracias, Óscar Rosa, por invitarme. Soy Danigmas y, bueno, quería aportar mi punto de vista, mis comentarios, ¿no?, acerca de lo que es el detective hoy en día y lo que realmente importa también, ¿no?, a la sociedad. Realmente encontramos que los medios de comunicación en muy pocas ocasiones, ¿no?, nos echan un pequeño cable, ¿no?, pero sí que hacemos valer esa posición que tenemos en la sociedad, porque al final pues somos esos garantes de la veracidad, ¿no?, garantes de lo que acontece, de lo que sucede ahí fuera, ¿no? Somos los testigos de todo lo que pueda ser gratificante para nuestros clientes, pero a su vez también gratificante para lo que es la sociedad, ¿no? Y de hecho, pues muchas de nuestras intervenciones pues van de jugoso gusto a colaborar con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que bueno, pues sí que encontramos que en una gran parte de las ocasiones pues nuestra participación pues tiene notoriedad y publicidad, y en otras pues no tanto, ¿no? Pero bueno, todos bien sabemos que muchas de las grandes operaciones que se ha hecho contra el fraude pues siempre hay un detective detrás, ¿no? Y eso es lo que a mí pues me llama más la atención, ¿no? Realmente esa labor que no dejemos de hacer, y que siempre pues tengamos ese impacto social. Aunque pues en muchas ocasiones pues nuestra privacidad se vea también diferenciada, ¿no? Porque muchas veces parece que un detective privado no solo es privado, sino también es anónimo, también es oculto y también es de alguna manera invisible, ¿no?
Y eso es lo que muchas veces la gente confunde, ¿no? Confunde términos. Parece que un detective no pueda salir en los medios de comunicación, no pueda salir en radio, prensa, televisión. Parece que tenga que ser siempre secreto. Pero una cosa es mantener ese anonimato, mantener ese secretismo, que alguien decida pues pasar más desapercibido, pero no quiere decir que un detective privado deba de ser, por así decirlo, un justiciero antihéroe, sino que todo lo contrario, debemos hacer valer esa notoriedad que tenemos como colectivo y de alguna manera que se nos realce y se nos dé la notoriedad que merecemos. La frase del día es: la persistencia es a menudo el mejor aliado de un detective. Lara Adrian, escritora. En ocasiones me encuentro con la pregunta sobre si es un requisito necesario estar en buena forma física para ser investigador privado. En España no es un requisito ni necesario ni imprescindible. Imagino que habrá de todo un poco, como en casi todas las profesiones que no exijan estar en forma. En este caso, no por ser detective es distinto. Si bien hay que recalcar que las noches son de poco sueño, que se come muchas veces fuera de casa y que es muy difícil poner en práctica una rutina. Eso tampoco ayuda. Creo que os he contado que llevo ya unos años haciendo ejercicio. Me encanta hacer rutas como bicicleta, el fitboxing y otro tipo de ejercicios. Pero amigos y amigas, hoy me vuelvo a abrir para reconocer que no siempre fue así. Realmente no fue hasta cumplir los 30 años cuando abrí los ojos y empecé a dar los pasos para cambiar mi modo de vida física, emocional y espiritual. Os cuento algo ahora que nadie nos oye. Cuando era un niño no me gustaba el ejercicio físico, no me gustaba nada el deporte, y los días que había educación física en el colegio era el peor día de la semana con diferencia. Es más, os voy a contar algo. Desde los 8 años hasta los 12, cuando había educación física en el colegio, nos dividían en: los chicos jugaban al fútbol, lo que los anglosajones llaman soccer, y las chicas hacían baloncesto. Lo sé, soy de una generación nacida a mediados de los años 70. A mí no me gustaba el fútbol, no tenía cuerpo de deportista y además era bastante malo jugando. De modo que era difícil que contaran conmigo cuando se decidían los integrantes de los equipos. Era toda una pesadilla para mí. Pero se me ocurrió una idea. Antes de formar los equipos, pedía permiso para ir al aseo, y ahí era capaz de estar 10, 15, 20 minutos. Y al volver el partido ya había empezado, de modo que me quedaba sin jugar, tan solo de suplente. Para distraerme en el aseo y que el tiempo se me pasara rápido, me inventé una canción que decía algo así como: pasa tiempo pasa, pasa tiempo pasa, y no dejaba de mirar el reloj. No sé cuántas veces era capaz de cantarla y mirarme la muñeca y ver los minutos que habían pasado. Bueno, ya me conoces un poco mejor. Y con esto nos encontramos en el episodio número 16, que pone fin a la segunda temporada y sirve de pasarela para la siguiente. Si bien, como sabéis, cada episodio es independiente uno de otro. Los puedes escuchar en cualquier orden. Bienvenidos a los nuevos Loco Escuchas. Si no te has suscrito, ¿a qué estás esperando? Vas a tardar 0, en hacerlo, y además es gratuito. Gracias a los que me habéis acompañado en esta aventura, me hace muy feliz vuestros comentarios, ánimos y aliento. Yo estoy pensando en las novedades de la tercera temporada. Dicho esto, Javier Cros, presidente de la prestigiosa Asociación de Detectives de Andalucía, nos envía un saludo. Hola, ¿qué tal? Soy Javier Cros. Quiero mandar un saludo a todos los escuchantes del programa El Loco del Fondo, historia de detectives de verdad. Ahora abróchate el cinturón y disfruta. Detectives por el mundo. Hoy viajamos a Camerún, un país de África Central con más de 26 millones de habitantes. Los idiomas oficiales son el francés y el inglés. Se trata de uno de los países de África Central con mayor número de investigadores privados. Su trabajo está cada vez más valorado entre sus clientes, pero todavía es poco conocido entre el resto de los ciudadanos. La profesión de investigador privado, como la gran mayoría de ese continente, no está regulada.
Pero si se realiza una búsqueda básica por Internet, es fácil comprobar que la actividad se anuncia, se ofrece y se ejerce. Hay cientos de agencias que anuncian sus servicios con sus propias páginas web o anuncios en Facebook. Las disposiciones de los artículos 1984 a 2010 del Código Civil los define como un agente de inteligencia privada es un profesional liberal al servicio del derecho y de la prueba, cuya misión es recabar pruebas o pruebas para terceros con el fin de defender sus derechos e intereses en estricto cumplimiento de la ley y las libertades fundamentales. Existen dos asociaciones de detective. La primera de ellas es SINADAC, que son las siglas del Sindicato Nacional de Detectives y Agentes de Búsquedas de Camerún. Y la segunda es SNDPC, que son las siglas de Sindicato Nacional de Detectives Privados de Camerún. Las distintas asociaciones trabajan en conjunto con el gobierno desde el año 2006 para elaborar un proyecto de ley conjunto que regule la profesión. Tienen que seguir siendo pacientes, ya que los pasos son muy lentos. Para ser reconocido como detective en Camerún es necesario un diploma que demuestre un mínimo de habilidades de investigación. Este diploma puede ser obtenido por una escuela de investigadores privados a distancia. Como dato curioso, ninguna de ellas se encuentra en el país. Una está en Bélgica, cuna de detectives privados en Europa. Se trata de la Escuela Internacional de Detectives Expertos de Bélgica. Otra de las escuelas se encuentra en Francia, país que también es cuna de la investigación en Europa. En este caso, se trata del Instituto de Formación a Distancia de Gouvet. También existen varias escuelas de formación online que cuentan con el prestigio necesario. Otra de las posibilidades es realizar la formación con una agencia de investigación con la que se haya realizado prácticas. Y el paso siguiente es pagar unos impuestos específicos en el registro de comercio para obtener el certificado de registro. En la actualidad, el número de detectives que hay en Camerún es aproximadamente entre 100 y 500 detectives. Muy difícil saber el número exacto, no es posible contabilizar a muchos despachos. El motivo es que no existe un listado directorio oficial de agencias y no todos forman parte del colectivo. La gran mayoría de ellos realiza su actividad en la ciudad de Yaoundé y Douala. El decano de los despachos de detectives es la empresa Cabinet Bella, trabajando en la ciudad de Yaoundé desde finales de 1960. Los ciudadanos de Camerún usan un número de identificación independiente del número de seguridad social, como en Estados Unidos o como en España. Entre los clientes habituales de detectives se encuentran bancos, compañías aseguradoras, abogados, empresas privadas o particulares. Los servicios más demandados son investigaciones matrimoniales, custodia de hijos, investigaciones prematrimoniales, investigaciones comerciales de nuevos clientes o socios, fraude a seguros, falsificación de marcas y de propiedad industrial y localización de deudores. Sus clientes pueden usar los informes de detectives en un juicio, siempre que el detective esté acreditado para esto. Además, para aquellos que estén acreditados, hay un control de sus investigaciones desde el juzgado. Todo lo oye, todo lo ve, todo lo sabe. Bienvenidos a este pequeño rincón sobre la historia del detectivismo en sus primeras etapas y su reflejo documental y literario. Soy José Luis Ibáñez. En el último programa conocimos a dos historiadores franceses fundamentales para entender la historia de los investigadores privados, Dominique Khalifa y Jean Servan. Con ellos empezamos a sumergirnos en el mundo de Eugène Vidocq, un personaje muy presente en la profesión, pero del que en general no se conoce su verdadera aportación al desarrollo de la investigación privada, más allá de los tópicos sobre el padre de la profesión y calificativos parecidos. Una de las primeras cosas que sorprenden al abordar su figura es que debemos buena parte de lo que sabemos de él a sus enemigos. En noviembre de 1837, las autoridades allanaron sus oficinas y se apoderaron de cientos de informes privados sobre los casos y los clientes de la agencia. Muchos de ellos pueden consultarse en la Biblioteca Histórica de la ciudad de París, en la colección Papiers de Vidocq, los papeles de Vidocq. Existe además un manual interno que describe toda la operativa de la agencia.
Vidocq estableció una separación estricta entre los investigadores, conocidos como los exploradores en el argot de la empresa, y los redactores de informes, llamados editores. Para evitar ser relacionados con la agencia, los exploradores, por ejemplo, tenían prohibido presentarse en las oficinas durante el día. Para las vigilancias y los seguimientos, los detectives tenían a mano ropa de recambio y postizos con los que disfrazarse o modificar su aspecto en un momento dado. La discreción es el alma de una buena administración, recalcaba siempre Eugène Vidocq. Por eso estaban prohibidas las comunicaciones por escrito con los agentes y tampoco se podía hablar de los casos en curso. Los dosieres eran secretos y solo se accedía a su contenido previa autorización escrita del director. Cualquier documento de trabajo tenía que ser devuelto al responsable del archivo, que hacía constar en una ficha día y hora de entrega y el nombre del peticionario, mientras que las notas con direcciones o nombres se memorizaban y destruían. Las dos faltas más graves, que llegaban a comportar el despido, según las consecuencias, eran la indiscreción con una persona ajena a la agencia y la redacción de informes falsos o engañosos. Tampoco se toleraba la embriaguez ni los juegos de azar, además de que en las oficinas estaba prohibido fumar. Los detectives asignados a un caso solo eran responsables ante Vidocq. Si un cliente les solicitaba alguna información o los interpelaba de forma directa, debían mantenerse en silencio y sugerir que se dirigieran a la dirección de la agencia. Los informes de vigilancias y seguimientos se redactaban con minuciosidad. Era obligatorio incluir la descripción física y la vestimenta de los individuos vigilados, así como el de las personas con quienes se encontraban. Recordemos que la cámara fotográfica todavía no se había inventado. También se indicaban las calles por donde habían pasado, el tiempo que habían permanecido en una vivienda o local y las horas de entrada y salida de cualquier lugar. Además, se debían adjuntar bien identificados y numerados las notas personales del agente y los recibos de cualquier gasto. Una singularidad del método de trabajo de la agencia de Vidocq era la indicación de los lugares clave de cada servicio de vigilancia o seguimiento. El agente señalaba con una marca escrita con tiza blanca las esquinas de las calles o plazas en las que se ocultaba, los lugares en donde el objetivo se detenía, así como las casas o establecimientos en donde hubiera obtenido algún tipo de información. Era una forma sencilla de facilitar la posterior reconstrucción de los movimientos de la persona controlada y la búsqueda de testigos que lo corroboraran. También daba mayor credibilidad al testimonio del agente ante un tribunal. En los seguimientos desde vehículos, calesas, coches de punto, etc., en el informe se indicaban la ruta, las paradas y, si era posible, los números de identificación de los carruajes y los nombres y las direcciones de los cocheros. Vidocq concebía el detectivismo como una profesión y no como una oportunidad puntual, por lo que, aunque podían recibir una gratificación extraordinaria de los clientes, siempre con el visto bueno de sus superiores, los agentes tenían prohibido solicitarles cantidad alguna en concepto de premio o de incentivo. De aquella manera vivimos un paso trascendental en la historia del detectivismo, el que lleva de los simples cazarrecompensas a los modernos investigadores privados profesionales. Por eso, entre otras cosas, fue tan importante la figura de Eugène Vidocq. En nuestro próximo encuentro seguiremos en Francia para conocer a otros detectives y la influencia de la Escuela Francesa de Investigación Privada en los primeros detectives españoles. Orígenes del detectivismo. Una de las principales fuentes de información para los investigadores de la gran mayoría de los países son los libros eclesiásticos que se encuentran en las parroquias. Se trata de una fuente abierta y es de libre acceso. Pero esto no quiere decir que su acceso sea sencillo. Tampoco lo es el modo de consultar ni encontrar el dato que estás buscando. Se trata del mundo analógico y muchos tenemos los sentidos atrofiados cuando lo que buscamos no está en una pantalla digital. En estos libros vamos a encontrar datos relacionados con personas, sobre su nacimiento, matrimonio y defunción. Es un tipo de información que se encuentra en las parroquias por una de las decisiones tomadas en el Concilio de Trento. Trento se encuentra al norte de Italia y el concilio se inició en diciembre de 1545,
convocado por el Papa Paulo III. Tuvo 22 sesiones con varias interrupciones por periodo de años, por lo que fue 18 años después de su inicio cuando se dio por concluido por el Papa Pío IV en diciembre de 1563. Se convirtió en el concilio más largo de la historia. Entre varios de los decretos doctrinales sobre la reforma de la atención pastoral y la disciplina de la Iglesia, se prohibieron, por ejemplo, los duelos a espada o pistola, con gravísimas penas. También se dictaron normas contra el concubinato de los clérigos. Pero lo más interesante para los investigadores privados es que las parroquias quedaban encargadas de recoger y elaborar los llamados libros sacramentales. En ellos se recogían 3 hechos fundamentales en la vida de las personas: su nacimiento, su matrimonio y defunción. De ese modo, los investigadores privados de todo el mundo han utilizado las parroquias como fuente de información para obtener estos datos. Vamos a conocer el detalle de la búsqueda de cada uno de estos datos. Muy importante, en todas ellas era necesario ganarse la confianza del párroco o sacerdote, de modo que era fundamental una buena dosis de empatía con la finalidad de permitirte acceder a esos libros de índices. Las partidas de bautismo. El punto inicial es conocer el lugar de nacimiento del investigado, y ese dato te llevaba a la averiguación del lugar de bautismo. El siguiente paso era acudir a la parroquia, acceder al libro de índices por año, y es ahí donde figuraba el nombre de la persona que te interesaba. Por último, el libro de índice indicaba el tomo donde estaba la partida de bautismo. Es en estas partidas donde se podía encontrar, además, notas marginales que indicaban el matrimonio o la defunción. Los datos que aportaba esa información era el nombre y apellido de la persona que nos interesaba, fecha y lugar de bautismo, fecha de nacimiento, lugar de nacimiento, sexo, legitimidad, indicaba si era legítimo o natural, nombre y apellido de los padres, nombre y apellido de los abuelos paternos y maternos. Sobre las partidas de matrimonio, para contraer matrimonio por la Iglesia, los cónyuges tenían que presentar el certificado de bautismo de las correspondientes parroquias. Una vez celebrada la boda, al margen de la hoja y en el correspondiente libro, se hacía constar que la persona había contraído matrimonio con otra persona, el nombre de la parroquia y la fecha. La metodología era similar a la búsqueda de la partida de bautismo. Había que localizar el libro de índice por año, y era indispensable conocer el lugar y la fecha de la celebración. La información que aportaban las partidas de matrimonio eran la fecha del matrimonio, nombre y apellido de los contrayentes, estado civil, edad y profesión de los contrayentes, nombre y apellido de los padres, de los abuelos, de los padrinos y de los testigos. Por último, las partidas de defunción. Se realizaban la misma metodología que las dos anteriores y la información que aportaban las partidas de defunción eran nombre, apellidos, estado civil, edad, profesión del difunto, causa de la muerte, nombre del cónyuge del difunto, datos de los padres, etc. En ocasiones, además, se podía localizar si el difunto hizo testamento en vida. Detectives de ficción. Hola a todos y a todas, mi nombre es Ismael Córdoba y estamos en la sección Detectives de ficción del podcast El Loco del Fondo, historias de detectives de verdad. En ocasiones, la figura del detective privado no sale demasiado bien parada en la gran pantalla. Unas veces porque la misma es objeto de la parodia y del humor más gamberro, y otras porque la película en cuestión explora la labor detectivesca de una manera más secundaria, siendo esta un elemento complementario, pero no central en la trama. En estos últimos casos se suele caer muchas veces una visión estereotipada y algo reduccionista del detective privado, representándolo como un tipo curioso e inoportuno que se dedica a meter las narices donde no debe. Para la sección de hoy os traigo 3 ejemplos de películas muy interesantes y recomendables en las que aparece retratada de soslayo la figura del detective privado y no siempre con el mismo nivel de acierto. Comencemos. Primera recomendación, Besos robados, de François Truffaut, año 1968. Tercera película del ciclo dedicado al personaje de Antoine Duanel, alter ego del propio Truffaut, interpretado por Jean-Pierre Léaud.
Después de Los 400 golpes y de Antoine y Colette, continuamos disfrutando de las aventuras y desventuras de este enamorado de la vida que es Antoine Duanel. En Besos robados veremos cómo el mítico personaje, después de haberse dedicado a trabajar en una fábrica de vinilos, de alistarse en el ejército y ser expulsado, de trabajar como recepcionista de hotel, decide probar suerte en el mundo de los detectives privados. Decir que, como detective, Duanel es ingenuo y descarado, pero también profundamente romántico, lo que le lleva a meter la pata en sus pesquisas siempre que hay una mujer de por medio. Como dato curioso, contaros que Truffaut declaró que el origen de hacer a Duanel detective privado estuvo en una experiencia personal que él mismo vivió cuando en ese mismo año contrató los servicios de un detective para que averiguase la identidad de su padre biológico, que resultó ser un dentista judío de Aquitania. En fin, Besos robados, primera recomendación de esta lista de películas con detectives. Segunda recomendación, La posesión, de Andrzej Zulawski, una película del año 1981, película muy polémica que podríamos calificar de esas de arte y ensayo y que Zulawski concibió después de su separación. La historia se centra en un matrimonio donde una de las partes ha cometido una infidelidad. Esto dará pie a unos ataques de celos de lo más paranoicos que terminarán degenerando en una auténtica pesadilla. No os digo más, eso sí, advierto que es una película no apta para estómagos sensibles. A lo que a nosotros nos interesa, pues deciros que La posesión tiene una escena en la que veremos como un detective privado, contratado por el personaje del marido, Sam Neill, persigue de una manera manifiestamente torpe y poco profesional al personaje de su mujer, Isabel Adjani, con el fin de descubrir dónde tienen lugar los encuentros furtivos con el amante. La escena en sí, como digo, no tiene desperdicio fundamentalmente por lo mal que lo está haciendo el detective. Y es que además resulta hasta gracioso. Y sinceramente creo que el director le quería dar cierto tono paródico, ¿no? Utilizando esta secuencia como una especie de paréntesis para que el espectador tome aire entre todo ese ambiente malsano y enrarecido en el que la película se mueve. Segunda recomendación, como digo, La posesión. Y tercera y última recomendación sería la película Puro vicio del año 2014, dirigida por Paul Thomas Anderson, adaptación imposible de la novela de Thomas Pynchon, donde nos encontramos con una especie de, podríamos decir, versión hippie de El sueño eterno de Chandler, sustituyendo a Philip Marlowe por Doc Sportello, una especie de detective privado aficionado al consumo de marihuana que anda todo el día colgado. Resulta bastante divertido observar a Sportello porque es algo así como una mezcla entre Gittes de Chinatown y el Notas de El Gran Lebowski. Con esa cara de estupefacción que tiene toda la película y que el personaje está magníficamente interpretado por Joaquin Phoenix, Sportello deberá iniciar la investigación de un caso que conforme va avanzando se va haciendo más y más enrevesado y más confuso. No obstante, deciros que la película de Paul Thomas Anderson no se va a esforzar tanto por enseñarnos la labor del detective privado, cómo procede en sus pesquisas, en sus investigaciones, sino que está más interesada por trasladarnos a una época, concretamente a finales de la década de los 60 y principios de los 70. Y sobre todo pues en empaparnos en el aire decadente que se tuvo por aquellos años, ¿no? Sueños rotos, melancolía, paranoia, lisergia, son algunos de los elementos que podemos de alguna manera sentir y explorar a través de esta película, que es, como digo, muy recomendable. Hasta aquí llegan estas 3 recomendaciones de películas donde veremos enfoques diferentes en el tratamiento de la figura del detective privado. Repito, todas ellas son muy recomendables. Vedlas y nos comentáis. Nos vemos en el próximo programa. Un abrazo muy fuerte a todos y a todas. Libros elementales. Uno de los libros elementales en una biblioteca detectivesca es sin duda Inspección ocular, de Pedro Serrano García, del que ya hemos hablado en otra ocasión. Fue un excelente inspector del Cuerpo General de Policía, agente de la División Criminal, profesor de técnica policial, bibliotecario de la Escuela de Policía y redactor jefe de la eximia revista llamada Policía. La inspección ocular es uno de los métodos de investigación más eficaces. La visita presencial y verificación del lugar físico por parte de un investigador siempre será necesaria de un modo o de otro, por mucho que avance la tecnología.
Es de agradecer la generosidad del autor, al compartir conocimientos indispensables para todo lo relacionado con la investigación. Nos dejó regalos como este libro del que estamos hablando, que es el primer tomo de una colección de 3 libros llamada Policiología. El libro protagonista de hoy trata temas como laboratorio de técnica policial, planimetría, fotografía, examen de la víctima, toxicología, interrogatorio, lógica policial y deontología. El segundo tomo se llama Indicioscopia, que viene de la palabra indicios, y se tratan de temas como impresiones, huellas, manchas, pelos y fibras, otros restos y rastros, daños, incendios y fracturas. El tercer y último tomo es criptografía y perlustración, que no es más que la desencriptación. Los 3 son de la década de los años 40 del siglo XX. El profesor, además, dejó como legado otros libros como Delincuentes profesionales contra la propiedad, del año 1935, Vocabulario ilustrado del Caló delincuente, año 1947, y Grafística, Manual de documentos, copia o examen y peritaje de documentos, del año 1953. Personajes de carne y sabueso. Nos situamos en Los Ángeles, al sur de California, en el oeste de Estados Unidos. Es el 24 de marzo de 1933. La ciudad se extiende desde las mansiones de Beverly Hills, las alfombras rojas de Hollywood y callejones donde están los mejores locales de jazz de Little Harlem. Se acaba de estrenar la película King Kong y todo el mundo habla de ella. Entre sus actores secundarios aparece un joven afroamericano. Es el mismo que años antes había escrito una carta en forma de queja a la prestigiosa revista Black Mask, creada en 1920, y que se anunciaba como las mejores historias disponibles de aventuras y las mejores historias de misterio y detectivescas. Entre sus escritores de relatos de investigadores privados se encuentran Carroll John Daly y su personaje Rhys Williams. También Early Stanley Gardner y su personaje Perry Mason. Dashiell Hammett y su personaje Sam Space, o el mismísimo Raymond Chandler y su personaje Philip Marlowe. La carta, en forma de queja, va dirigida a estos 2 últimos. Critica a sus personajes, a sus protagonistas, a sus detectives. Nada tienen que ver con el detective de verdad. Pero, ¿cómo sabía este actor secundario lo que era un detective de verdad? Hoy, amigos y amigas, rendimos tributo, rendimos homenaje a Samuel Benjamin Marlowe, aquel que fue conocido como el detective de Hollywood, que tuvo como clientes a actores de la talla de Clark Gable y Charles Chaplin. Aquel que a modo de guiño, y no por coincidencia, dio nombre y características a 2 de los personajes más icónicos del cine negro, Sam Spade y Philip Marlowe. Aquel que también dedicaría su vida a la actuación, haciendo más de 20 películas en papeles secundarios en el Hollywood de los años 30 del siglo XX. Para contar nuestra historia nos retrotraemos al 3 de agosto de 1890 en Montego Bay, Jamaica. Es el año que nace nuestro protagonista. Es hijo de Anne S. Marlowe y de Samuel A. Marlowe, que era herrero de profesión. Esta pareja tuvo varios hijos. Vivieron en varias casas distintas, pero siempre alrededor de la zona jamaicana de Montpellier. Sabemos que tuvo una excelente educación en la escuela, bajo el antiguo sistema colonial británico. Lo siguiente que sabemos de Samuel es que, al llegar la Primera Guerra Mundial, se incorpora a la Fuerza Expedicionaria Egipcia de Gran Bretaña, una brigada especial de combate que protegía el Canal de Suez. Puede viajar a Cabo de Hornos, Mombasa y Sierra Leona. Durante esos años estudia en profundidad la Biblia y el Antiguo Testamento. Ya tuvo de niño, junto a sus padres, una fuerte educación religiosa. Esa base le serviría para comenzar su nueva etapa, esta vez en el Ejército de Salvación. Llegó a ser capitán en el Servicio Misionero de Cuba, desde donde es enviado a Estados Unidos. Hay 2 fechas distintas sobre su llegada.
En los registros del censo del año 1920 de Estados Unidos indica que su llegada es 1915. Sin embargo, en un registro posterior indica que el año es 1918. Es más que probable que fuera este último. Es en este tiempo donde toma una decisión que le condicionaría el resto de su vida profesional. Renuncia a su cargo y viaja a Los Ángeles, California, donde se establece durante el resto de su vida. Todo apunta a que su experiencia militar le sirvió para llegar a ser el ayudante del alguacil adjunto en Los Ángeles. A nivel personal, Samuel se casó con su novia jamaicana Irene. Los dos tienen 29 años, de modo que no se casaron muy jóvenes si lo vemos con las gafas de hace 100 años. Quizás esperaron a que fuera el mejor momento. Con ella estuvo casado 48 años y tuvieron 2 hijas, Per Andrews y Rina Hughes, y un hijo, Samuel. A nivel profesional, los primeros indicios que se encuentran sobre su actividad comercial son los anuncios publicados en prensa. Hemos hablado en alguna ocasión de la gran fuente de información que son estos anuncios cuando se investiga el pasado. Entre el año 1922 y 1923 se puede encontrar en el periódico California Eagle anuncios donde ofrecía sus servicios como agente de seguros, y muy relacionado también con el mundo inmobiliario. Desde nueva construcción, reformas y alquiler de casas a seguros de accidentes, salud o fallecimiento. Lo hacía para la Compañía Nacional de Seguros Chicago. Los anuncios de 1924 son más específicos y, digamos, especializados. Junto a 2 socios, parece ser que ha creado una empresa. Ofrecen sus servicios para financiar viviendas y también para la construcción de, según decía el anuncio, hermosas casas estilo extranjero. No sabemos qué ocurre en los 3 años siguientes, pero durante este tiempo algo le lleva a convertirse en investigador privado. De ese modo, se puede leer en un anuncio con fecha 1 de julio de 1927, S.B. Marlowe Agency, y un texto que no tiene desperdicio y dice así: La agencia de detectives Samuel B. Marlowe de esta ciudad arroja luz sobre la ola de delincuencia al dirigir esta carta a los abogados de California, que dice: No hay trabajo demasiado grande ni demasiado pequeño para que podamos hacerlo. Robos, asesinatos, incendios provocados, malversación de fondos, secuestros, pruebas documentales y de divorcio. Contamos con departamentos separados para cada línea de trabajo. 10 hombres y mujeres capacitados para atender todos los casos que se presenten. Solo le pedimos una prueba y sabemos que nos encargará un trabajo. Consulta gratis. Todo trabajo es confidencial. Sorprende la capacidad de haber creado una agencia en menos de 3 años y que contara con 10 empleados. También una extraordinaria visión comercial al poner el foco de sus servicios en los abogados y el diseñar un anuncio claro, breve y sencillo. Si bien hay que decir que en 1930 se siguen encontrando anuncios relacionados con la financiación. En esta ocasión ha creado una empresa con el nombre de Capital Hipoteca. Ofrece dinero con préstamo de refinanciamiento, hipotecario y para construcción. Es curioso, también recuerdo haber estudiado a un investigador privado español que en los mismos años también ofrecía financiación, en paralelo a sus servicios de investigación. Es probable que nuestro protagonista desarrollara otras actividades en paralelo, pero nunca abandonó la profesión de investigador. Los que nos dedicamos a esto sabemos que es una profesión que te atrapa y no te suele soltar. Es a partir de la década de los años 30 del siglo pasado cuando su nombre empieza a ser conocido por otra actividad distinta, algo que siempre le había apasionado: la actuación. Son más de 20 películas en las que aparece como actor secundario. Lo hace para los principales estudios cinematográficos. Una de las películas más conocidas para las que trabajó fue King Kong. Por poner otros ejemplos, también lo hace para Metro-Goldwyn-Mayer en 1933, en la película El Bárbaro, del director Sam Booth, o para Universal Studios en 1940, en la película Spring Parade, del director Koster. En estas mismas fechas, cuando empieza a recibir encargos de investigador por parte de actores como Charles Chaplin o Clark Gable, entre otros.
Su trabajo consistía desde acompañarlos a los locales afroamericanos de jazz tan frecuentados pero que estaban prohibidos para los blancos, evitando de ese modo problemas, y también los vigilaba en sus salidas nocturnas para sacarlos si era preciso de los bares cuando el alcohol había alcanzado su estado más ebrio. O bien para rastrear al máximo posible a sus amantes. Sí, como si fuera una radiografía para intentar prevenir que fueran indiscretas y no mostraran escándalos aireando sus romances con actores de alto nombre. También hacía trabajos de seguridad personal, similar al de escolta. Lo hizo, por ejemplo, para la actriz Jean Harlow o para el productor Howard Hughes. También trabajó para los estudios Paramount Pictures. Lo hizo en 1936, cuando fue contratado para que investigara el origen de un chantaje de $8.000 que le estaban haciendo a la actriz de origen alemán Marlene Dietrich. Nuestro detective acudió a la misma estación de tren donde iba a ser entregado el dinero. Después de algunas pesquisas y vigilancias, descubrió que el autor era el hijo de su maquilladora, con el que había tenido una relación. Entre otras de las curiosidades de este detective, sabemos que en 1929 se pone en contacto mediante una carta con el escritor de la novela negra, Dashiell Hammett, coincidiendo con su primera novela, Cosecha Roja. El contenido de la carta transmitía una especie de crítica negativa por la falta de realidad de los protagonistas de la obra comparado con los detectives de verdad. Tenemos que recordar que el escritor trabajó en la prestigiosa agencia de detectives Pinkerton entre los años 1915 y 1922, aunque eso sí, con un tipo de trabajo más relacionado con la protección de lugares o investigando huelgas en grandes empresas que relacionado, digamos, con labores de detective como las podemos conocer. Parece ser que el novelista tuvo un encuentro con nuestro protagonista, Samuel Marlowe, y ahí nació una gran amistad. Hay estudios que demuestran lo que influyó esa relación en los personajes de las 5 novelas y 65 relatos, y que no es una coincidencia que uno de esos personajes estelares, Sam Spade, protagonista del libro y película El halcón maltés, tenga precisamente como nombre Sam, abreviatura de Samuel, igual que nuestro protagonista. Las coincidencias con nuestro detective no acaban aquí, ya que una amistad e influencia similar la tuvo para el escritor de Chicago Raymond Chandler, otro referente en la novela de detectives, al que además escoltó como cliente cada vez que se lo encargaba, por las partes más sórdidas de Los Ángeles. Su protagonista icono fue Philip Marlowe, que tiene el mismo apellido que nuestro protagonista, que tantas ideas le dio para la creación de su personaje. Así que ya lo sabes, 2 personajes que están en el Olimpo del recuerdo imperecedero como Sam Spade o Philip Marlowe, protagonizados en el cine entre otros por Humphrey Bogart, están basados en Samuel B. Marlowe. En otra parte de su vida estuvo siempre muy vinculado con colectivos. Funda a mediados de los años 30 del siglo XX The West Indian American Club, para ayudar a cerrar la brecha entre los afroamericanos nativos y los extranjeros. Sabemos que también ingresó en la francmasonería Prince Hall, aquella que estaba formada principalmente por ciudadanos afroestadounidenses, y donde llegó a adquirir el grado número 32. Además, fue miembro fundador de Caribbean American Credit Union y también del gremio de actores negros en pantalla. Sabemos que además, junto a Marcus Garvey, crearía la Asociación Universal para el Mejoramiento de los Negros, aquella que tenía como lema un Dios, un objetivo, un destino. De momento no he conseguido averiguar a qué se dedicaba las últimas décadas de su vida, pero estoy de suerte. He conseguido localizar a uno de sus nietos y tengo la seguridad y confianza que me ayudará a completar la vida de su abuelo. Sam muere en Los Ángeles el 15 de julio de 1991, 2 semanas antes de cumplir 101 años. Hasta aquí nuestro homenaje a Samuel Benjamin Marlowe, nuestro protagonista de hoy en Personajes de Carne y Sabueso. Con esto llegamos al final de este episodio número 16. Recuerda, por favor, suscribirte. Es muy sencillo y gratuito. Solo tienes que pulsar el botón suscribirse. Si te ha gustado el episodio, por favor, dale a me gusta.
escribe un comentario, recomiéndanos, habla de nosotros. Todo eso no te puedes imaginar lo que me ayuda. Puedes escucharnos en iVoox o iVoox y puedes seguirnos en redes sociales o contactarnos del siguiente modo. A José Luis Ibáñez Ridao en Twitter como @JoseLuisIbánez, a Ismael Córdoba en Instagram como @decineba y a mí en Twitter como @OscarQIB, en Instagram como @locodelfondo y en el blog locodelfondo.es. Gracias por haber estado ahí, que tengáis una maravillosa jornada, siempre con ustedes su detective Rosa, Óscar.